Ya en el inicio, la información llega desde Torre Ejecutiva, nos informa Nicolás González. Nico, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rosario, el saludo para todos, muy bien. Aquí en las afueras de Torre Ejecutiva, en la puerta principal justamente de Casa de Gobierno, en una jornada de acuerdos ministeriales. Entre otros ministros, hoy estuvo aquí el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, acompañado del subsecretario. Y como ustedes recién lo escuchaban en la voz de Martín Ribeiro, en el comienzo de los titulares de esta edición central, el gobierno sigue evaluando cuándo levantar la emergencia sanitaria. Según algunas fuentes que hemos podido consultar en las últimas horas del Poder Ejecutivo, lo que ocurre en este momento es un análisis que se está haciendo más que nada desde el punto de vista jurídico de poder levantar la emergencia sanitaria y que de alguna forma algunos decretos que tienen, por ejemplo, obligaciones como por ejemplo que cualquier extranjero que llegue a nuestro territorio tenga que venir con un PCR negativo justamente de COVID-19, entre otras cosas, bueno, se están analizando en este momento. Según me decían fuentes de Torre Ejecutiva, Rodrigo Ferrés está a cargo de algunos temas que tienen que ver con lo jurídico justamente para levantar la emergencia sanitaria, más allá de que el Ministerio de Salud Pública sigue trabajando en, bueno, ver de qué manera se puede continuar con algunos protocolos cuando esto ocurra, cuando se levante la emergencia. Si usted me pregunta fecha, bueno, fecha en este momento no hay, no está prevista una fecha. Algunas fuentes me señalaban que podría ser más sobre mediados o finales de noviembre, otras más cercanos a final de año, o sea, ya por diciembre. La realidad marca que, ustedes recuerden, el próximo 1 de noviembre Uruguay va a abrir las fronteras para todo tipo de extranjero que llegue a nuestro territorio. Allí los protocolos se van a mantener. Para llegar a nuestro país se va a requerir un PCR negativo de cualquier persona que así lo haga y, bueno, así va a estar habilitado a poder ingresar. Obviamente cuando ingresa no tiene que hacer cuarentena en caso de venir con un PCR negativo y tampoco en caso también de ya contar con todo el plan de vacunación, que en este caso son 2 vacunas y 14 días de corrida de la segunda dosis. Bueno, eso es lo que en este momento el gobierno está analizando. Hoy el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, habló de la situación de la pandemia, dijo que en este momento Uruguay está más cerca de una endemia que de la pandemia en sí, porque claramente en este momento lo que señala Salinas es que hay que adecuarse a convivir con el virus del COVID-19, más que nada por los números que se están registrando en este momento entre la cantidad de test realizados, entre la cantidad de casos nuevos y fundamentalmente también entre la cantidad de personas fallecidas. En este momento el ministro señala que el promedio de personas fallecidas por COVID-19 no llega ni siquiera a 1 por día, por lo tanto está hablando de un promedio mucho más bajo que cualquier otra enfermedad. Vamos a escuchar lo que decía el jerarca, que hoy estuvo aquí reunido por espacio de 1 hora con el mandatario, pero que ni siquiera quiso hacer uso de la palabra porque ni siquiera salió e ingresó por la puerta principal aquí de Casa de Gobierno. Nosotros estos temas los venimos conversando de una forma fluida y de una manera permanente, o sea que está en evaluación permanente y no va a ser una decisión unilateral, sino que va a ser una evaluación de la situación epidemiológica y de las perspectivas que tenemos hacia futuro. En base a ello haremos las recomendaciones que estimemos pertinentes y podrá el presidente tomar alguno de los caminos que se le ofrecen. Tenemos que acostumbrarnos de alguna manera a manejar el concepto de que estamos en una etapa de endemia, es decir, el virus está circulando, nosotros tenemos que seguir adelante con nuestra vida, con los cuidados pertinentes, como ya sacamos unas instrucciones sobre el uso de mascarillas para ser más precisos, con los recaudos que correspondan, con los cuidados, con las cuarentenas que correspondan cuando hay contactos, seguir con el testeo, con el rastreo y con el aislamiento, pero de alguna manera ir caminando hacia una situación de convivencia con el virus, porque esto no va a cambiar de un día para el otro. Según pudimos también conocer, en el acuerdo ministerial que el presidente tuvo con el ministro de Salud Pública, se habló del tema de la vacunación de extranjeros. Recuerde que el Poder Ejecutivo está trabajando en este tema, la posibilidad de poder vacunar a las personas adultas. Bueno, el gobierno también quiere de alguna forma hacerle entender a la población la importancia de la tercera dosis, de la dosis de refuerzo, como se la ha denominado. En este momento, según pudimos averiguar, hay vacunas que están sobrando de alguna forma porque están faltando brazos. Hay muchas personas que fueron inoculadas con Sinovac que en
en su momento algunos se agendaron, otros no, directamente para poder vacunarse con la tercera dosis, pero que aquellos que se habían agendado, algunos ni siquiera han asistido a poder hacerlo. Y ahora el gobierno está priorizando, bueno, esto de comenzar a vacunar también con la dosis de refuerzo a aquellos que ya también se habían vacunado con Pfizer, o en este caso con AstraZeneca, personas mayores de 60 años, también personas que viven en residenciales o mismo el personal de la salud. Por ellos van a comenzar y luego se va a seguir con el resto. Pero la realidad es que el gobierno ya trabaja en la posibilidad de poder vacunar a personas del extranjero porque sabe y cuenta con una importante cantidad de dosis para el final del 2021 y también para ya el periodo del 2022. Sobre vacunación en menores, más allá de que también estuvo en la discusión con el mandatario, por el momento, bueno, sigue habiendo mucho indicio a nivel internacional, a nivel fundamentalmente de la Organización Mundial de la Salud, de la FDA y otros laboratorios que están analizando esta posibilidad, pero todavía no hay nada concreto en la posibilidad de poder vacunar con Pfizer o con alguna otra vacuna a los niños, en este caso menores de 12 años, que hasta el momento han sido los que no están inoculados aquí en el territorio uruguayo. Otro de los temas que hoy también se trataron aquí, porque recuerden que hoy hubo 3 ministros, estuvo el ministro de Industria primero, después vino Salud Pública y cerró el ministro de Ganadería. Fernando Matos, en el encuentro que tuvo con el presidente, habló de muchos temas. Bueno, los recursos para colonización que van a ser retribuidos por parte del Poder Ejecutivo. Colonización va a brindar parte de sus recursos también para la relocalización de los asentamientos, como ya está dispuesto en la rendición de cuentas, que ahora va a ir a la Cámara de Diputados para terminar de aprobarse con las modificaciones que se hicieron en el Senado. El ministro también habló sobre, bueno, una posible reforma tributaria que tiene que ver con el agro. Esto está a estudio del Ministerio de Economía porque la rendición de cuentas obviamente era la prioridad, así que seguramente este va a ser uno de los temas con los cuales se va a seguir de aquí en más. Pero el ministro Matos planteó una importante preocupación, fundamentalmente por lo que está pasando en el puerto, por la paralización del puerto. Recuerden que hoy están de paro, mañana también, aunque hay un posible acercamiento ahora entre las partes. Vamos a ver si la empresa Qatar Nasí de alguna forma aprueba una posibilidad de poder acercarse con el sindicato de trabajadores. Pero sobre la situación puntual de lo que está pasando en el puerto y las paralizaciones, esto dijo Matos. Estamos inmersos en una crisis fabulosa de la logística marítima internacional. Estamos con menos barcos, con menos frecuencia, estamos con más productos exportables y con menos capacidad de cumplir con los contratos con los clientes. Si nosotros llevamos esto a que se agrave en función de un conflicto interno, quedamos en una complejidad mayor. Yo entiendo y comprendo que las medidas de conflictividad o de reivindicaciones salariales en pleno negociación de consejos de salarios pueden estar arriba de la mesa, pero son, en definitiva, una clase de trabajadores que tendrán su derecho de protestar, pero llevando a medidas extremas, terminan perjudicando a cientos de miles de trabajadores que dependen de las fuentes de trabajo y de que la economía siga funcionando, especialmente en estos momentos que pretendemos recuperarnos de una pandemia. Entonces, yo creo que acá debe haber un llamado a la responsabilidad, sin perjuicio de que el derecho de huelga existe y está consagrado en la Constitución. También debemos asumir la responsabilidad de los hechos y de los actos que se toman, porque perjudicamos a toda la economía y a muchos trabajadores que dependen de ella.